Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, este es el centro, ¿no?, de la atención mundial. Medio Oriente. Medio Oriente es, digamos que la zona del planeta ahora mismo con más conflicto. Históricamente, actualmente y siempre ha estado en ese conflicto eterno, ¿no?, que parecería no tener final. Y todo tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Jerusalén, de unos datos. Hemos hablado varias veces acá de diversos aspectos políticos, históricos, proféticos, religiosos. Y hoy vamos a tocar algunos datos más acerca de Jerusalén y bueno, y el por qué esa disputa histórica, ¿no?, milenaria, que hoy en día se mantiene y que no van a parar aquellos que afirman que esta ciudad les pertenece. Por supuesto, estoy hablando de los hebreos. Vamos a analizar el estado que tiene Jerusalén, el estado actual, para ver qué tan cerca ellos estarían de ganar Jerusalén. Y vamos a tocar algunos puntos por los cuales se considera Jerusalén como una ciudad santa, ¿no?, entre comillas, como una ciudad sagrada, ¿no? Tiene más muertes que quién sabe qué otra cosa. Pero bueno, vamos a analizar eso porque Jerusalén, la historia de un dilema capital cuya partición salomónica rechaza Israel. Salomónica porque está partida en dos, ¿no? Mitad para los palestinos y mitad para los hebreos. Hace poco, España junto a Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente al Estado de Palestina y lo hacen con Jerusalén Este como capital. Esto ofendió a Israel, esta noticia ya la comentamos aquí. La reconocieron con esa parte de Jerusalén, con Gaza y Cisjordania conectadas por un corredor, bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina y con las fronteras acordadas por las partes en 1967. Esto es lo que anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El marco descrito para Palestina señala que la ciudad santa también tendría que dar sitio a la capital de ese nuevo estado. Jerusalén, una de las ciudades más antiguas del mundo, es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Aquí está el dilema, que es sagrada para estas tres religiones que dicen partir de una misma fuente, que es Abraham, mas sin embargo viven en disputa, han vivido en división, en conflictos, no se ponen de acuerdo y ninguno va a dar su brazo a torcer para apoderarse de esa ciudad, sobre todo los del pueblo hebreo. Ellos son los que tienen esa creencia, esa tradición o esas profecías, ¿no?, dentro de sus libros sagrados, donde, bueno, dicen que ellos tienen por derecho sí o sí que quedarse con Jerusalén, según los mandatos de su Dios. La ciudad vieja de Jerusalén se divide en 4 barrios desde el rediseño británico en el siglo XIX, que la administró desde 1917 hasta el 48. Son de mayor a menor el barrio musulmán, el barrio judío, el barrio cristiano y el barrio armenio. La ciudad tiene una superficie aproximada de 126 kilómetros cuadrados. El casco antiguo está rodeado por una muralla cuya construcción se remonta al siglo XVI durante el dominio otomano. Jerusalén está repleta de lugares sagrados que son visitados por unos 3.5 millones de turistas cada año. Los hebreos a un lado y los palestinos al otro. Así básicamente es como está dividida. La densidad de población alcanza hoy unos 7.200 residentes por kilómetro cuadrado. En Jerusalén viven actualmente unas 983.000 personas, según la última revisión de las perspectivas de la Organización Mundial de la ONU, cuando en 1950 eran poco más de 120.000. En la parte occidental viven cerca de 500.000 judíos y en la parte oriental unos 300.000 palestinos. Estos últimos siempre han declarado que Jerusalén Oriental debería ser su capital. Los palestinos afirman esto, ¿no? Pero Israel reclama soberanía sobre toda la ciudad, también sobre su fachada este, la que tomó con las armas en 1967. Mientras que los palestinos se conforman solo con la parte este de Jerusalén para que sea la capital de su estado, los hebreos dicen: no señor, Jerusalén es toda de nosotros, aquí está nuestra historia, los mandatos de nuestro Dios, nuestras profecías. Por lo tanto, y por el derecho divino, debemos tener todo el control de Jerusalén. Es nuestra capital indivisible, dicen ellos, y han luchado por eso desde el 70 después de Cristo,
que fue la diáspora, logran volver oficialmente en 1948. Ahí se establecen unos parámetros, sin embargo ellos no quedan contentos. En 1967, a través de las armas, se toman la parte este de Jerusalén, un movimiento que fue ilegal, no fue reconocido. De eso quedan, por ejemplo, los asentamientos ilegales que están en la actualidad, como los colonos hebreos han ido ocupando y han ido sacando a familias palestinas a la fuerza para ocupar esa parte este de Jerusalén y la parte de Cisjordania. Se han venido moviendo y ocupando territorios desde 1948 hasta la actualidad, que lo siguen haciendo. Un proceso que se ha acelerado un poco en los últimos años, sobre todo desde el 2018, cuando se cumplen los 70 años del Estado de Israel en Palestina. Y ahora, con los últimos conflictos desde el año pasado, pues han aprovechado ese caos para ocupar más tierras, para acelerar esa ocupación. Y eso es lo que los palestinos han denunciado. Jerusalén sigue en ese corpus separatum, según la ONU. Si el conflicto entre Palestina e Israel es complejo, especialmente desde 1948, cuando nace el Estado hebreo de manera unilateral y fuera del consenso de las Naciones Unidas, y luego de eso, pues sigue el debate de que, bueno, ¿a quién pertenece Jerusalén? Ese debate ha estado desde ese momento. La ONU ya lo tuvo en cuenta en 1947 cuando propuso su solución a los dos estados. Planteó dividir el mandato británico de Palestina en tres territorios: un estado hebreo, otro árabe y la ciudad de Jerusalén, que era pues un ente independiente de estos dos estados, conocido como un corpus separatum, que debía ser administrado por las Naciones Unidas por su importancia religiosa. Los árabes rechazaron la propuesta y eso acabó en la Primera Guerra Árabe-Israelí de 1948, que a su vez supuso el nacimiento unilateral del Estado de Israel. Los acuerdos de armisticio dejaron a Israel más territorio del previsto en el plan de partición, incluido Jerusalén Occidental. Jordania se anexionó Cisjordania y Jerusalén Oriental. Egipto se hizo con Gaza. Unos 750.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de su población total de aproximadamente de 1.200.000 personas. Una línea verde partió Jerusalén en dos, y así fue durante casi 2 décadas, para que veamos todo el proceso complicado, ¿no?, que se comenzó a vivir desde 1948, con conflictos, con divisiones, con desplazamientos, bueno, con una serie de propuestas de leyes que, encabezado por la ONU, se comenzaron a ejecutar. Esto fue rechazado. Desde un comienzo esto nunca se llegó a cristalizar del todo. Lo propone la ONU, pero los implicados no estuvieron de acuerdo. Y de ahí en adelante, pues, los desacuerdos han terminado en intifadas, en conflictos, en ataques, bueno, una cantidad de situaciones que ha demostrado, primero, pues, la poca espiritualidad, ¿no?, que dicen tener estos integrantes de las tres grandes religiones, y también ha demostrado la decisión inquebrantable que tienen los hebreos de ocupar o de poseer Jerusalén de cualquier forma. Lo que tengan que hacer lo van a hacer, y lo han demostrado. Entonces, así está la situación, que es lo que, bueno, se mantiene en la actualidad. En 1967 Israel toma Jerusalén del Este en la Guerra de los 6 días. Ellos conquistan Cisjordania y con ella Jerusalén Este, otra vez de manera unilateral. Se anexionó esta parte de la ciudad, provocó así un amplio rechazo en la comunidad internacional, que se materializó en la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que la consideró contraria al derecho internacional, de modo que la comunidad internacional trasladó sus embajadas a Tel Aviv, porque recordemos, la parte oriental estaba destinada a ser la capital de un futuro Estado palestino. Desde entonces, Israel ha ido colonizando partes de Jerusalén Este con asentamientos ilegales y segregando a la comunidad árabe y otras minorías con un muro que se extiende por casi toda Cisjordania. Esto es lo que han hecho al ver que su movimiento de 1967 no fue reconocido, entonces ellos comenzaron a ocupar ilegalmente. La ONU ha estado en contra de las decisiones unilaterales de Israel. Bueno, han estado en contra, pero tampoco es que hayan hecho mucho para evitar esto, ¿no? Según la ONU, el 35% de la superficie de la zona oriental de Jerusalén ha sido expropiado para la construcción de asentamientos. Ojo con el dato, el 35%, que es bastante. Y se ha hecho, como dice acá, para construir asentamientos para la población hebrea, barrios completos. Israel considera la ciudad como un todo unificado y un mismo municipio. Por eso la declaró como su capital eterna e indivisible mediante la Ley de Jerusalén de 1980. En 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría, unos 128 países a favor,
35 abstenciones y 9 en contra, una resolución que reiteraba que todas las decisiones y los actos que pretendieran modificar el carácter o el estatus de Jerusalén no tendrían efecto jurídico alguno, serían nulos y sin valor y deberían revocarse en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea que todo se mantenía igual según esta votación en 2017. Pero ese mismo año, el señor Trump, que como vimos la noticia, perdió el juicio y ahora pues tiene que moverse para resolver su situación política, pero que si llega a quedar en las elecciones de noviembre, que es lo más seguro, seguramente va a reforzar y va a retomar los planes que él ya comenzó en su primer mandato con respecto a Israel. De eso no nos quepa duda. Uno de los movimientos que hizo en 2017 fue reconocer a Jerusalén como única capital de Israel, como capital indivisible. Estados Unidos, que fue el primer país en reconocer a Israel como Estado en 1948, es un dato que es importante, es el primero en reconocerlo en 1948 y además en 2017 reconoce a Jerusalén como una capital absoluta, completa de Israel. Y fue el primero en reconocerlo. Ahí se demuestra la alianza que tienen Israel y Estados Unidos, una alianza que es profética. Lo he tocado aquí en el canal con la profecía de Daniel capítulo 7 y las 4 grandes bestias que salen del mar. La primera de ellas es un león con alas de águila. Y ahí se demuestra ese poder que se levanta al final del tiempo. Ahí se demuestra la alianza de estas dos bestias y se demuestra en actos, no solamente en relaciones diplomáticas, sino en este tipo de declaraciones. Fue el primero también en reconocer a Jerusalén en 2017 y fue bajo la presidencia de Donald Trump. 2 años después, Estados Unidos abrió la legación en la Ciudad Santa. Además, pasó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. El presidente norteamericano poco le importó en aquella resolución de 2017 de la ONU, donde, bueno, se exhortó a todos los estados a que se detuvieran de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén. Estados Unidos no hizo caso, hizo lo que quiso. De hecho, exigían que todos los estados cumplieran las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas en la Ciudad Santa y no reconocieran actos o medidas que contravinieran lo dispuesto en esas resoluciones. Apenas 5 países con su embajada en Jerusalén, luego de lo que hizo el señor Trump. Estos fueron Guatemala, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos. Luego estarían los casos de Honduras y Malawi, que también habrían trasladado sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, ¿en qué quedó el reconocimiento de Palestina, ¿no? Como ese estado que tendría una parte allá de ese territorio y a Jerusalén Este como capital? Palestina, que aspira a tener una futura capital en la parte oriental de Jerusalén, cuenta con el reconocimiento y relaciones bilaterales con 146 países de los 193 de la ONU, antes de lo que anunció el martes pasado por España. Bahamas, el pasado 8 de mayo, era el último país en reconocer formalmente a Palestina como Estado y su derecho a la autodeterminación. Poco antes lo habían hecho Trinidad y Tobago el 3 de mayo, Jamaica el 24 de abril y Barbados el 21 de abril. Todo esto derivado desde lo que pasó el 7 de octubre del año pasado. Entre los que no reconocen al Estado palestino destacan además de países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Es decir, los que más peso tienen a nivel mundial, las potencias más grandes, no reconocen a Palestina como Estado. Y esto es lo que ha hecho que ese Estado no exista, no pueda existir. Por más que una amplia cantidad de países reconozcan a Palestina, si los que mandan en el mundo dicen que no, esto no va a llegar a ningún lugar. Esto se va a mantener así porque además Israel está detrás de estas potencias y ellos lo que quieren es que esa tierra sea solo de ellos y lo van a conseguir, ya lo están consiguiendo. Por lo tanto, no van a permitir ese Estado de Palestina. Y esta es la situación actual de Jerusalén. Una división, como lo vemos aquí en este mapa. Aquí en el oeste está Israel, Jerusalén aquí en toda la mitad, pero entra dentro de lo que es Jerusalén oriental. La explanada de las mezquitas entra dentro del territorio que domina Cisjordania. Entonces, aquí está la disputa. Israel lo que ha hecho es ocupar, haciendo asentamientos ilegales en toda esta zona, teniendo presencia policial en Jerusalén, luego de 1967, cuando ocupan ilegalmente Jerusalén del Este. Y ellos tienen influencia en esta zona, pero todavía no es suficiente para apoderarse totalmente de Jerusalén. Entonces, siguen moviéndose, siguen trabajando
para lograr ese objetivo final. Pero profundizando un poco más, porque esto hay que llevarlo al terreno religioso, vamos a llamarlo así, que es donde están todas las respuestas a esta disputa. Y sabemos que en Jerusalén está el Monte Moriah. El Monte Moriah tiene una tradición muy importante para estas tres grandes religiones, que ahora lo vamos a ir viendo. El Monte Moriah está ubicado en la parte antigua de Jerusalén y es considerado uno de los territorios más importantes del planeta. Bueno, por parte de estas religiones. Quien no sepa de esta tradición religiosa, pues el Monte Moriah le importará poco. Es sagrado para hebreos, cristianos y musulmanes. En el Monte Moriah se encuentra el Monte del Templo. El Monte Moriah es lo mismo que el Monte de Sión, por ejemplo, así como la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Esto es en la actualidad, pero en el pasado estuvo ahí el Templo de Yahvé, el Templo de Salomón, por eso es conocido como el Monte del Templo. La primera vez que el Monte Moriah aparece en la Biblia es en el Génesis 22. Ahí se le dice a Abraham que lleve a su hijo Isaac a la cima de este lugar para ofrecerlo como sacrificio para el Señor. Después de que Abraham demostrara su fe y su disposición de ofrecer a su único hijo, Dios lo detuvo y en su lugar le proveyó un carnero como ofrenda. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Es el monte Moriah, el monte de la tierra de Moriah, como dice allí. Tiempo después de esto, en la historia de Israel, el rey David escogió este lugar para construir un templo para el Señor. Esto está en el segundo libro de Samuel 24:18. No construyó el templo, pero ayudó a hacer los preparativos para que su hijo Salomón lo construyera. Este templo sería el lugar principal del culto hebreo durante casi 400 años hasta su destrucción por los babilonios bajo el mando del rey Nabucodonosor en los años 587 y 586 a.C. De hecho, si uno ve la ciudad de David, ahí lo que están viendo en pantalla, esto era Jerusalén en tiempos de David. Era una ciudad rodeada completamente por murallas, una ciudad muy pequeña en comparación a cómo está hoy. Jerusalén es una ciudad de colinas, de hecho se conoce como la ciudad de las 7 colinas también, al igual que Roma, y también se podría interpretar, por ejemplo, que aquella ciudad de la que habla Apocalipsis 17 y 18, donde se sienta la ramera sobre la ciudad de las 7 colinas, se interpreta por lo general que es Roma, ¿no? Allí en el Vaticano, la Iglesia Católica, pero también perfectamente podría interpretarse que es Jerusalén, la ciudad donde se sienta la ramera. Y tendría sentido porque el centro mundial de la religiosidad y de la adoración al falso Dios es Jerusalén, ciudad de las 7 colinas. Entonces, también está bien esa interpretación. Vemos acá entonces las murallas y acá arriba, en la parte de arriba donde está como saliendo una columna de humo, acá era donde estaba el primer templo. Al norte de la ciudad de Jerusalén estaría el primer templo, el que construyó Salomón. Así se veía Jerusalén en aquella época. Esto es una representación. Luego de la conquista de Nabucodonosor y después de un exilio de 70 años, el pueblo judío volvió y reconstruyó el templo en el mismo lugar donde estaba el primero. Parte de esos hechos se registran en Esdras y Nehemías. Durante la época del rey Herodes se realizó una expansión adicional en el área del templo. Este fue el templo que Jesús conoció durante su ministerio terrenal. La iglesia primitiva de Jerusalén también presenció este templo, usando en muchas ocasiones los patios del templo como espacio para el culto cristiano antes de la persecución por parte de los hebreos de Jerusalén. Entonces, ese primer templo, como lo mostraba acá, sería este, que estaba ahí al norte de la ciudad de Jerusalén. Este templo fue destruido y luego, cuando los hebreos vuelven del exilio de Babilonia, 70 años después, reconstruyen ese segundo templo, pero era mucho más modesto, mucho más pequeño. Luego, en tiempos de Herodes, que fue el templo que vio Jesús, el segundo templo, Herodes lo que hace es una ampliación. Es decir, le expande sus límites, sus murallas, todo lo que rodeaba el templo, y él construye lo que hoy en día se conoce como la explanada. Voy a buscar una imagen para que se entienda un poco mejor. Bueno, en esta imagen se representa exactamente lo que yo quiero decir. Este es el segundo templo, el que está aquí en toda la mitad. Lo que hace Herodes es expandir los patios del templo, las murallas, y vemos que, bueno, hay un complejo bastante grande alrededor del edificio central. Entonces, Herodes hace esto, y hoy en día lo que se ve en la actualidad como un terreno plano, ¿no? Como una explanada, es los restos de lo que hizo Herodes, ¿no? De esa expansión. De hecho, voy a mostrar acá
vemos acá que donde hoy en día está la mezquita de Al-Aqsa, que es esta que está aquí a la izquierda, y el Domo de la Roca, que está más a la derecha de la cúpula dorada, este complejo está sobre una explanada rectangular. Bueno, esto que está aquí de forma rectangular es esto que vemos en el segundo templo. Una explanada que construyó Herodes para expandir las dimensiones del templo y sus alrededores. Sobre esa explanada fue donde se construyeron estos monumentos del Islam. Y de esa muralla que rodeaba el templo quedó una pequeña porción, que es lo que hoy en día se conoce como el muro occidental o el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones no es un muro de estos, de los que estaban aquí en el templo como tal del edificio central, no. El muro de las lamentaciones es un extracto de esta muralla que rodeaba al templo. Todo eso fue prácticamente destruido, solo quedó ese pedazo. Y quedó debajo, pues, la planicie que había construido y que había empleado Herodes para poner ahí encima el templo. Entonces, el Domo de la Roca, esto que vemos aquí hoy en día, aquí era exactamente donde estaba una parte del segundo templo, ¿no? Quizás el segundo templo estaba ubicado así, aquí estaba la parte principal del templo, ¿no? Donde se hacían los sacrificios, y el templo seguía hasta esta entrada que posiblemente es donde hoy está ubicado la mezquita de Al-Aqsa. Es posible que el templo, el segundo templo y primer templo ubicaran toda esta zona, y el resto pues es la expansión que hizo Herodes alrededor con esta planicie. Por supuesto, todo esto, lo que está hoy en día allí en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, este segundo templo que comenzó la construcción Zorobabel cuando regresan de Babilonia, que lo termina Herodes y lo amplía, y este primero que vemos acá al norte de la ciudad de David, de la antigua Jerusalén, todo esto está en la cúspide del monte Moriah. Todo esto está en la misma zona. Vemos ahí en la misma planicie el lugar más alto de esa ciudad de Jerusalén. Exactamente en el mismo lugar. ¿Y por qué en el mismo lugar? Bueno, como lo hemos visto aquí, en este relato bíblico histórico, pues es el lugar elegido por Yahvé desde el tiempo de Abraham para hacer ahí el tema de sacrificios. Luego al futuro a David le pide que ahí reconstruya el templo, y ahí es donde se siguieron haciendo los sacrificios. En el año 70 los romanos volvieron a destruir el templo, dejando solo el muro de las lamentaciones, el lugar pues que todos conocemos y donde hoy los hebreos hacen sus oraciones. La Biblia también dice que un día se reconstruirá el tercer templo. Esto está en Daniel 9:27, en la profecía de las 70 semanas. Aunque puede parecer difícil pensar que esto puede ocurrir hoy en día, la Biblia deja bien claro que así será. Además del templo mencionado en Daniel y en el Apocalipsis, el profeta Ezequiel describe un templo que existirá en el futuro, en los capítulos 40 y 48. Algunos ven esto como un templo que existirá en el futuro reino milenial que dice Apocalipsis 20. En cualquier caso, la ubicación del monte Moriah tiene un significado espiritual importante, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Aquellos que estudian las escrituras pueden descubrir que se le presta mucha atención a este lugar gracias a los acontecimientos relacionados con Abraham, David, el culto en el templo, a este falso dios Yahvé y todos sus sacrificios, y también por el tema profético. Este lugar de Jerusalén tiene un significado religioso, histórico, profético muy importante para estas religiones y sobre todo para el pueblo hebreo. El pueblo que eligió un falso dios, que le dio sus leyes, sus mandamientos, y que los estableció como un pueblo elegido, y sería el pueblo encargado precisamente de establecer el reino de Jehová sobre la tierra, el reino de un falso Dios. Y para esto, pues, miremos todo lo que han hecho históricamente. Han replicado al pie de la letra las órdenes de Yahvé para apoderarse del mundo. Y en ese lugar, en el monte Moriah, reconstruirán el templo, y ahí se sentará el Mesías, el elegido enviado por Yahvé para dominar el mundo y entregarle toda la autoridad a su pueblo escogido. Ese es el plan, y además estará el tema de los sacrificios que necesitan estas entidades, sacrificios de sangre, que estas entidades como Yahvé pues utilizan esto como su fuente de alimentación. Por eso estas entidades oscuras extraterrenas, desde que contactaron a la humanidad, una de las cosas que le enseñaron a hacer, además de los sacrificios estos de sangre, nos enseñaron el arte de la guerra. Y a través de estos conflictos bélicos en la historia se han asegurado la permanente alimentación energética a través de la historia. Y lo seguiremos padeciendo mientras estos entes gobiernen detrás de las sombras. Han impulsado a los pueblos a través de religiones, de divisiones políticas, a enfrentarse. Y eso le garantiza, por supuesto,
el comedero energético. Y además de esto, han utilizado puntos energéticos del planeta, como lo es Jerusalén y el Monte del Templo, para establecer ahí los lugares principales de sacrificios. Los templos que se han construido a las deidades en el pasado tienen ese componente energético. No por casualidad están construidos donde están. Eso tiene un porqué, tiene un sentido. Y en el caso de Jerusalén, pues no se escapa de esto. El monte donde se han construido los dos templos y donde se reconstruirá el tercero, tiene ese componente. Este es un punto natural de la Tierra donde se mueven energías telúricas y ellos aprovechan estas energías telúricas para el sacrificio. Entonces, el sacrificio ritual lo que hace es conducir las energías a través de ese portal para que ellos puedan aprovecharlas de la mejor manera. No solamente como alimento, sino también como portales dimensionales para atraer a esta dimensión a entes o seres que vibran en otra naturaleza. Eso lo han hecho históricamente, lo hizo Salomón desde el primer templo, lo hacían en el segundo y lo van a hacer en el tercer templo. Eso es lo que, bueno, obviamente en noticieros no se cuenta, no se dice sobre el fondo de la disputa de este territorio, porque ellos creen que ahí en ese monte Moriah está la presencia de su Dios. Es el lugar para la Shekinah, presencia de Dios. Ese es su significado religioso, ¿no? De que ahí debe estar la presencia de Dios en el templo, ahí se deben hacer los sacrificios, porque ahí se mueve la energía de la presencia de Dios. Pero esta energía es la energía del portal, del sacrificio. Entes oscuros que pasan a través del portal de Jerusalén a este plano. Eso es a lo que ellos le llaman la presencia de Dios, que realmente no es ninguna energía espiritual, sino son energías de entes, del astral, del Sonei, que comienzan a contactar en Jerusalén a los meditantes, a las personas que van allá a rezar y salen agotados energéticamente, salen como relajados pensando de que estuvieron ante la presencia de Dios y realmente lo que estaban allí era sirviendo de alimento energético para los entes que controlan Jerusalén desde otras dimensiones. Jerusalén ha sido una de las ciudades donde se han concentrado masacres, destrucciones, conflictos, sacrificios a lo largo de la historia. ¿Qué condición energética debe tener esa ciudad? Dudo mucho que sea una sensación energética de libertad, de paz, de tranquilidad. La energía que se debe sentir en esa ciudad, sobre todo en momentos donde se hacen rituales de rezos, tiene que ser una energía pesadísima, una energía agotadora. Y esto es lo que llaman como la Shekinah. Una de las características también del monte Moriah para ellos es que, bueno, desde Noé hasta los hijos de Adán, Caín y Abel, todos estos, los sacrificios que ofrecieron, dice la tradición de ellos, fueron en el mismo monte Moriah donde luego estarían los templos. Incluso hasta una de sus tradiciones dice que el polvo de la tierra, del que supuestamente Yahvé utilizó para crear a Adán, lo habría sacado de la tierra del monte Moriah, como dice en el Bet Hat Bejirá. Lo tomó, dice Maimónides, reflejando una antigua tradición hebrea de este mismo lugar misterioso que luego se llamaría Moriah, que tomó el polvo de la tierra para crear al Adán. Esta es la visión, según ellos, por eso es un lugar muy importante. No solamente por los sacrificios de Abraham y que luego ahí su Dios pediría que se construyeran los templos, sino que se dice que de ahí fue donde él creó al hombre. Del polvo de la tierra, del lugar de Moriah. Por eso para ellos es muy importante. Pero realmente la importancia radica del monte Moriah en el tema del portal dimensional. Eso es lo que es importante para estas entidades como Yahvé. Los Elohim necesitan los portales energéticos como alimento y también para traer y enviar información. Eso es lo que ellos necesitan. Entonces, por eso es un lugar que ha estado en disputa por estos Elohim para apoderarse de él. Y eso es lo que realmente está detrás de la importancia de Jerusalén. Ni cuentos religiosos, ni cuentos políticos, ni cuentos históricos. Aquí es el interés de unos entes extraterrenos por controlar un lugar especial para ellos por el componente energético. Y además reanudar ahí el sacrificio. Pero recordemos que hoy en día esto está bajo el dominio musulmán. Y está ahí, sobre donde debería estar el templo, el Domo de la Roca. Domo de la Roca por dentro es así. Hay una roca que es donde supuestamente Mahoma fue llevado al cielo para entregarle pues todo lo que es la revelación del Corán. Los musulmanes no van a permitir que esto sea destruido y que ellos reconstruyan ahí el tercer templo. Van a hacer todo lo posible para evitarlo, pero como los hebreos tienen sus profecías y sus mandatos de su Dios, van a hacer
todo lo posible para destruir esto y reconstruir ahí su tercer templo. Y lo van a hacer. Eso no lo pongamos en duda porque van a reconstruir ahí el templo. Esto, por supuesto, va a tener unos conflictos y un problema que va a estallar hacia futuro, porque los árabes no se van a quedar con esa. De hecho, las profecías dicen que una vez los hebreos hagan esto, los árabes, cuando aparezca su Mesías, Al-Mahdi, van a vengarse y van a destruir Jerusalén y el tercer templo. Lo dice también la profecía de las 70 semanas. Así que esta situación, en lugar de pacificarse, en lo que va a terminar es en un conflicto mundial. Y sobre todo un conflicto entre estos dos pueblos donde se van a despedazar. Voy a compartirles un fragmento de esta entrevista que me pareció muy buena, muy interesante. Este es un judío, pero que, bueno, reconoce la figura de Jesús, de esos hebreos mesiánicos, que sí consideran a Jesús como un Mesías para ellos. Pero bueno, más allá de esa postura religiosa, los datos que entregan en esta entrevista sobre Jerusalén desde la visión hebrea me parecen buenísimos. Así que se los recomiendo. Aquí está el nombre, lo pueden buscar en YouTube. Así que voy a compartirles este fragmento sobre lo que representa realmente esa roca que está ahí en el domo de la roca sobre la explanada de las mezquitas. Entonces ahí ponen una historia completa, que Mahoma llega a Jerusalén sobre un caballo que se llama el Burak. Pone el caballo en el muro de los lamentos, en el muro occidental. Mahoma sube a la explanada, sube de ahí al cielo, trae las oraciones y baja. Wow. Wow. Entonces, desde ese momento que esa tradición comienza en el Islam, Jerusalén se convierte en una ciudad sagrada para el Islam y por eso se construye un monumento, que es el monumento más icónico de Jerusalén, con mucho dolor lo digo, ¿sí? Sí. Que es esta cúpula dorada. Con mucho dolor lo dice así, claro, porque él es hebreo y a ellos no les gusta que estos monumentos estén allí. Y es verdad, es el monumento más icónico. Usted busca fotografías de Jerusalén o construcciones icónicas y esto es lo primero que le va a aparecer. Y obviamente a ellos les gustaría que el monumento icónico de Jerusalén fuese el tercer templo y no este. Pero de momento esta es la realidad de Jerusalén, que no en mucho tiempo va a cambiar. Esto seguramente va a cambiar. Esto en un tiempo no estará en Jerusalén y vamos visionando ese futuro cercano. Que fue construida en el 691 por los musulmanes con la intención de demostrar el lugar donde Mahoma subió al cielo según esa tradición. Tremendo lo que nos estás contando. Estoy enseñando esto porque muchas personas no saben lo que hay dentro de la cúpula. Supuestamente conmemora el lugar donde Mahoma ascendió al cielo. Pero sí, no sé si puedo enseñar ya esta imagen, que es una imagen de lo que hay dentro, justo en el centro de la cúpula. Es una roca, una piedra. Sé que nos vas a hablar de esto porque creo que es importante y es donde el Islam, bueno, no el Islam, la tradición posterior argumenta que Mahoma fue ascendido al cielo. Sí. Ahora, esa roca que se ve ahí en el centro de la foto, en el piso, que eso es el fondo, en la parte baja de donde está la cúpula dorada, eso es la cima de la montaña, la parte más alta. Y nosotros sabemos también, desde lo que dice la Biblia, también lo que dicen diferentes historiadores como Flavio Josefo, menciona que el templo estaba construido en la parte más alta de la montaña y yo personalmente lo creo, que sobre esa roca, ahí estaba el lugar santísimo. Wow, wow, sobre esta roca estaba el lugar santísimo. Sí, obviamente que esta piedra que se ve es un dibujo del siglo XIX. Lo que él está queriendo decir es que, voy a poner esta imagen, si vemos esta imagen recordemos que esta es la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén en aquella época rodeada por murallas, y al norte, en la parte más alta del monte Moriah o de esta colina, estaba el primer templo. Aquí vemos el humo saliendo, el humo del sacrificio. Entonces, en la cima de esta montaña estaba justo ahí el primer templo. Y en esa parte más alta estaba el lugar santísimo, que era donde supuestamente moraba la presencia de Yahvé, donde se hacían los sacrificios. Ahí era el punto más importante de ese primer templo. Luego, en el segundo templo que se construye efectivamente en ese mismo lugar, el segundo templo estaba exactamente sobre la cima de la montaña y lo que hace Herodes, como lo explicaba ahorita, era expandir a través de esta explanada las dimensiones del templo. Pero la parte central del templo estaba justo en el mismo lugar. Entonces él hace esta planicie, allana un poco el monte, pero en la parte central sigue dejando como la punta de la montaña. Porque como se dijo en el video, esa punta de la montaña era el lugar más importante, el lugar santísimo, el lugar del sacrificio. Recordemos que las montañas en la punta
pueden ser como una especie de vórtices energéticos. A través de la punta emiten energía, pero también pueden recibir energía, como lo hacen las pirámides, por ejemplo. Entonces, esa punta de la montaña era muy importante para focalizar el portal del monte Moria. Entonces, ahí, a través del ritual sacrificio, estimulaban esas energías para que, bueno, fuesen de provecho para Yahvé. Y lo que hacen los musulmanes con el domo de la roca es colocarlo justo en la punta de la montaña donde estaba esa roca que supuestamente Mahoma utilizó para ir al cielo, o donde fue llevado al cielo. Aquí está, en todo el centro, en toda la punta de la montaña, la roca esta que también nos mostraban en el video. Esto es lo que ellos están queriendo decir. Lo que aparece en la pantalla, pero se ve muy bien la roca en esta pintura. Se ve que alguien la tocó, alguien la cambió, la trabajó, la talló, ¿sí? En un momento en la historia. O sea, esto que vemos ahora en pantalla está tallado de alguna manera. Sí, y muy difícil saber quién la talló, en qué momento en la historia, muy difícil de saber, pero lo que sí sabemos, que en el Talmud, que es un libro que escribieron los rabinos más o menos en el siglo V, o también antes del siglo V, eso fue antes del Islam, ¿sí? El Talmud fue escrito antes del Islam. Sí. Mira, aquí se ve claramente lo que estaba explicando ahora de la expansión que hizo Herodes en el segundo templo. Es lo mismo que permanece hoy en día. Esta explanada fue hecha por Herodes. Y aquí en todo el centro donde estaba el segundo templo es donde está el domo de la roca. En toda la punta de la montaña, la punta que sobresale, que es la roca que para el Islam es sagrada porque ahí ascendió Mahoma, y es la roca donde los hebreos hacían el sacrificio. Es la roca donde Abraham llevó a su hijo Isaac a sacrificar. Entonces vemos toda la relación que esto tiene y la importancia para ellos. Y aquí está el muro de los lamentos, que es una parte de lo que quedó de esta muralla que había hecho Herodes. Dice que como el primer templo, ahí estuvo el Arca de la Alianza, los babilonos, ¿cómo se dice? Babilonios, perdón. Destruyen el primer templo, se llevan el Arca de la Alianza, y desde ese momento el Arca de la Alianza se pierde. Sí. En el segundo templo, cuando se construye el segundo templo, ya no hay Arca de la Alianza. Y según el Talmud, el sumo sacerdote, cuando entra al lugar santísimo, él debe, según la ceremonia que se debe hacer en el día de la expiación, Yom Kippur, él debe poner una sangre sobre lo que tapa el Arca de la Alianza. Ya. Y el Talmud dice que como no había el Arca de la Alianza, lo ponían sobre esa roca. Que esa roca estaba ya mencionada en el Talmud. Entonces, esa roca, la voy a volver a poner en la foto, esta roca del dibujo, esta roca de la foto del domo, de la cúpula dorada, era la parte más alta del monte Moriah, donde Dios le dijo a Abraham: ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Puede ser que fuese sobre esa roca, lo que nos estás diciendo, donde David hizo aquel altar para detener la pandemia, y donde Dios le dijo: construye el templo, Salomón lo hará sobre aquí, sobre este espacio, y ahí va el lugar santísimo donde estaba el arca, pero una vez que fue la conquista de Babilonia, el arca desapareció, y en el templo que se construyó después, todos los rituales de sacrificios donde la sangre se echaba sobre el arca, se echaba sobre esta roca. ¿Es así? ¿Lo he explicado correctamente? ¿Es un buen resumen? Sí, exactamente. Obviamente que la Biblia no nos da específicamente el punto donde Abraham sacrifica o casi sacrifica a Isaac. Es sobre el monte, pero ¿quién dijo que fue en la parte más alta? Ya. La tradición judía dice que sí, que es en esa misma roca. Yo también lo creo eso, pero eso ya es menos importante. Lo importante es que la misma cúpula se llama la cúpula de la roca. Mucha gente como ve lo dorado, entonces le dice la cúpula dorada, pero es la cúpula de la roca porque lo importante es la roca. Y la tradición judía tiene muchísimas tradiciones acerca de esa roca, aunque no está en la Biblia. Sí dicen que sobre esa roca fue creado el primer hombre. Esta roca se llama también la roca del, no sé si lo digo bien en español, la roca del fundamental, algo así. Sí. La piedra fundamental. Fundacional, creo, como la Fundacional. Sí. Eso que él acaba de decir ahí es lo que mencionaba ahorita de la tradición hebrea, donde se dice que del polvo, ¿no?, del monte Moriah fue que Jehová tomó esa materia prima para crear al primer hombre, que es Aladán o Aladán Kadmón, que es de esa forma que lo llaman en la tradición hebrea. Entonces vemos la importancia que tiene para ellos el monte Moriah. Por eso el templo debe ser en ese lugar. No hay otro espacio donde ellos lo vayan a reconstruir. Es el mandato de su Dios y así lo van a cumplir. Porque alguien diría: y bueno, ¿y por qué no lo ponen al ladito del domo de la roca y se dejan la pelea? O en otra zona de Jerusalén que sea más bonita, más vistosa. No,
tiene que ser ahí, porque hay un punto energético importante sobre esa punta de la roca, sobre ese monte Moriah, donde debe hacerse el sacrificio para que ese dios de ellos reptiliano esté contento, para que pueda recibir las energías y además para que se vaya preparando ese portal para el tiempo de la venida de su Mesías, el anticristo. Les recomiendo nuevamente este video, buenísimo los datos que sueltan allí y nos puede servir para ampliar nuestra investigación. Y ese monte Moriah pasó al término Gólgota, que es ya en los tiempos de Jesús, ¿no? Jesús es crucificado en el Gólgota y ese es el verdadero significado que podríamos ponerle a ese monte. Gólgota significa calavera, que es el lugar de la muerte. Y si vemos históricamente lo que ha representado ese monte, es el lugar de la muerte, del sacrificio. Ahí no hay ninguna santidad, ahí no hay ninguna presencia de Dios, aquí no hay luz, no hay nada bueno. Ese ha sido el monte históricamente, desde que estos entes cayeron a la tierra, ha sido el monte de la muerte. La historia repleta de crímenes, de sacrificios en ese lugar, así lo demuestra. Entonces el término preciso, considero yo, que se le debe colocar a ese lugar es el Gólgota, la calavera. Recordemos la imagen esta típica de la calavera con los huesos que representa la muerte. Eso es lo que es ese lugar. No es ningún lugar donde realmente ahí esté el Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Es el lugar donde siempre se han manifestado las entidades para pedir el sacrificio animal y humano. En la vida de Jesús, en lo que pasó cuando fue crucificado, se le coloca ahí el nombre real que esto tiene, el lugar de la calavera. Es un portal energético que siempre ha sido utilizado para el sacrificio de sangre. Ese es su verdadero significado. Ese ha sido su verdadero propósito. Y para eso lo quiere, para reanudar ahí el sacrificio de seguir derramando ahí sangre y poder invocar esas energías al final del tiempo. Para que su anticristo se siente ahí y siga haciendo los sacrificios a su falso Dios. Entonces realmente es el Gólgota. Ese es el símbolo. El Gólgota, lugar de sacrificio, lugar de muerte. Así es como debemos llamarle realmente a este lugar que vemos acá. El lugar de los sacrificios que siguen disputando los falsos dioses. Y bien, este fue un recorrido, ¿no?, por algunos datos sobre Jerusalén, sobre el monte Moriah, sobre el tema del portal, sobre el tercer templo, que bueno, me pareció muy interesante compartírselos. Son datos extra, investigaciones para profundizar en todo lo que está sucediendo allá y el por qué se sigue disputando y se seguirá disputando hasta que estos señores logren control absoluto de Jerusalén y especialmente de esta zona del monte del templo, el monte de Sión, que realmente es el lugar de la calavera. Así que el resto ya ustedes lo pueden ampliar, pueden profundizar la investigación sobre muchísimos datos que mucha gente desconoce acerca de ese lugar tan disputado históricamente. No es nada más por el día de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto, ahí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.